¿Por qué han cambiado los trajes de superhéroes? El mundo de superhéroes ha cambiado bastante últimamente, y con esto, los trajes. Pasamos de tener todos estos trajes repletos de CGI y con el mismo diseño de siempre, a unos trajes más clásicos y apegados a los cómics. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que esta no es la primera vez que se ve un cambio así, ya que esto es una tendencia que se viene repitiendo desde hace años. A lo largo de los años, cada traje que tenían los superhéroes reflejaba una época distinta del género, desde trajes sin presupuesto, trajes realistas o trajes saturados de CGI. Todo esto, aunque no parezca, contaba una historia mucho más profunda y es lo que marcaría el camino hacia cómo son los trajes de superhéroes actuales. Así que, ¿cuál es la evolución de los trajes de superhéroes a lo largo de los años? Y lo más importante, ¿qué historia contaba cada época? Todo empieza con el inicio de estos trajes de superhéroes en el cine. En el principio, cuando salieron las primeras adaptaciones de cómics a películas live action, los trajes eran bastante simples. Por ejemplo, el Superman de George Reeves en los 50 utilizaba una malla azul y una capa roja con el emblemático escudo con forma de S. Este no tenía textura ni detalles, era un simple traje con muy poco presupuesto. Fácilmente puede ser un traje que tú comprarías en Temu que te tardaría 5 meses en llegar. Pero Superman no fue el único ejemplo, también en esa época apareció Batman. En 1966 apareció el Batman de Adam West. Este vestía un traje clásico de Batman que consistía en una malla gris y una capa azul con un cinturón amarillo. Era bastante fiel a los cómics, pero de nuevo, bastante barato. Pero Marvel tampoco lo estaba haciendo mucho mejor, ya que este era el traje que utilizaron para su Capitán América. Si te das cuenta, estos trajes se parecían más a disfraces que usaría tu primito para Navidad por alguna razón, ya que en esta época la tecnología en el cine no estaba muy avanzada y al mismo tiempo los presupuestos para estas películas eran muy limitados. Por lo tanto, los trajes no eran tan detallados. Pero luego llegó una época un poco más oscura para los trajes de superhéroes. En los 80 y 90 se vio una moda de superhéroes un poco más oscura y diseños un poco más imprácticos, por así decirlo. Por ejemplo, en 1989 Tim Burton lo cambió todo con su traje de Batman. Este traje era completamente negro y tenía una apariencia como de armadura que incluía músculos en goma y látex, y aunque este traje se veía un poco más serio, tenía varios problemas prácticos. Por ejemplo, en las películas de Michael Keaton no podía voltear el cuello porque el traje no se lo permitía. Era como... ¿Qué dijiste? Ok, estoy editando este video y no había visto ese clip como... ¿Qué es eso, no? Y luego digamos que no se puso mejor para Michael Keaton, ya que conforme avanzaron estas películas los trajes se exageraron aún más. Se le agregaron abdominales y pectorales artificiales y eran mucho más brillantes. Pero esto no fue lo peor. Algo bastante ridículo fue que a este traje le añadieron pezones. Sí, literalmente la gente lo terminó llamando los batipezones y causó mucha controversia en su tiempo. Madre mía, ¿ya vieron estos clips? ¿Qué son estos? ¿Superhéroes o strippers? Marvel, por el otro lado, también intentó este giro de trajes más modernos y un poco más serios. Por ejemplo, en 1990 el Capitán América de Matt Salinger tenía un traje parecido al del Batman de Michael Keaton, ya que estaba hecho de esta especie de spandex, pero era mucho más duro y más rígido. En este traje también se podían apreciar los músculos falsos y los abdominales marcados, pero bueno, al menos este no tenía capipezones. En esta época los trajes terminaron siendo muy poco prácticos. Por ejemplo, el traje de George Clooney pesaba casi 40 kilos de puro caucho. De nuevo, así como Michael Keaton, esto dificultaba sus movimientos y la actuación. Por lo tanto, aunque la intención de todo esto era muy buena, darles un aire moderno y espectacular, y aunque tal vez algunos diseños sí se veían bastante bien en pantalla, en práctica estos trajes resultaban poco funcionales para cuando querían grabar con ellos. Pero luego llegó una época que, aunque fue muy buena en algunas de sus películas, fue definitivamente la peor de las épocas para los trajes de superhéroes. Y esta es la era del realismo. A partir de los 2000, los superhéroes entraron en su etapa seria, en la que buscaban tanto este realismo que casi parecía que les daba vergüenza hacer películas de superhéroes. De esta manera dejando atrás toda la fantasía y los colores de los cómics. Un gran ejemplo y probablemente el primero de toda esta moda es los X-Men. Cuando salieron las primeras películas de los X-Men, en vez de vestir colores y trajes más apegados a los cómics, 20th Century Fox decidió vestirlos con uniformes más realistas, casi estilo militar. Y algunas películas son geniales, como X-Men First Class o X-Men Days of Future Past, pero definitivamente tenemos que admitir que estos trajes no eran buenos. No sé si estoy viendo una película de superhéroes o una reunión de los motociclistas de la cuadra. Y según este cambio en los trajes de superhéroes era porque la audiencia quería una versión más realista de sus superhéroes favoritos. También otras franquicias intentaron versiones más realistas. La que mejor salió honestamente en mi opinión fue la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man. El traje la
verdad es que se veía bastante bien y mucho más para la época. Es decir, este era un traje bastante fiel a los cómics, con los colores de los cómics, el relieve de telaraña, y un detalle genial fue que este traje se rompía para algunas escenas, dándole este toque de realismo. Pero alguien que no tiene que fallar en la conversación de superhéroes realistas es definitivamente Christopher Nolan con su trilogía de Batman. Aunque esta trilogía fue muy buena, no podemos dejar de lado que el realismo quitó un poco de la magia que tiene Gotham y sus villanos. Por ejemplo, si comparas la versión de Gotham de Nolan con la de Matt Reeves, es una cosa completamente diferente. La de Matt Reeves parece sacada directamente de los cómics, mientras que la de Nolan parece una ciudad estadounidense cualquiera. Además, el traje de Batman también fue lo más realista posible, de tal manera que en la película explican cada función de este traje. En la película se explica que este traje es un prototipo militar de Kevlar con capas resistentes al fuego, visión mejorada y un montón de cosas que ayudarían a Batman. Algo muy interesante es que para este traje se utilizaron más de 100 piezas para poder darle la movilidad que tanto necesita un actor de Batman, cosa que otros trajes anteriores no le pudieron dar a otros actores. Básicamente esta fue una época en la que los trajes de superhéroes dejaron de ser trajes de superhéroes y se volvió esta moda de hacerlo lo más realista posible, intentando responder la pregunta de cómo se vería verdaderamente un héroe en la vida real. Pero luego, aunque vieron que el realismo funcionaba, los estudios se dieron cuenta de que podían hacer un poco más para complacer a los fans de los cómics. Aquí fue cuando llegó la época de combinar la tecnología con trajes para hacer diseños más parecidos a los cómics. En el 2010 empezó el auge del universo cinematográfico de Marvel y creo que todos sabemos la locura que fue eso. Aquí Marvel logró encontrar un equilibrio entre hacer trajes realistas, pero al mismo tiempo respetar la esencia de los cómics, y todo esto empezó con Iron Man 1. El traje de Iron Man 1 es el que marcó un antes y después para las películas de superhéroes. Este traje era prácticamente sacado de los cómics y además se veía súper realista para la época. Marvel logró crear este traje al combinar efectos prácticos con efectos digitales y de esta manera creando uno de los mejores trajes de superhéroes de la época y hasta la fecha. Pero Iron Man 1 no fue el único caso. Gracias a esta película, otros superhéroes como Capitán América o Thor pudieron usar trajes más apegados a los cómics. Todo gracias a esta combinación de realismo con tecnología digital que permitía satisfacer a ambas audiencias. DC, por el otro lado, seguía un poco más apegado al realismo en sus trajes y al mismo tiempo alejándose del origen de los cómics. Un gran ejemplo es el Superman de Henry Cavill, que a pesar de las buenas críticas y lo bueno que era él como Superman, este era un Superman bastante oscuro. Vivía en un ambiente muy gris y con colores más oscuros que no iban nada con el Superman de los cómics. Así que mientras Marvel había encontrado su combinación perfecta y trajes que de cierta manera funcionaban lo suficientemente bien para satisfacer a los fans, DC seguía apegado al realismo y al tono serio. Esta época fue un gran avance para los trajes de superhéroes en el cine. Teníamos trajes bastante cool y todo parecía que iba para mejor, hasta que, claro, todo en exceso es malo y el CGI tomó el control de los trajes de superhéroes, específicamente dentro de Marvel, lo que provocó una de las eras más vacías en cuanto a trajes de superhéroes. Más o menos como del 2016 hasta algunas películas del 2020, los trajes prácticos desaparecieron por completo y empezaron a ser creados digitalmente. Esto fue horrible. Los actores utilizaban trajes de captura de movimiento en vez de trajes reales. Por ejemplo, el Spider-Man de Tom Holland varias veces, especialmente cuando eran trajes muy avanzados como el Iron Spider, eran completamente digitales. Además de esos trajes digitales, llegaban con problemas, ya que ciertas escenas se pueden ver bastante falsas o como caricatura. Un gran ejemplo es la pelea final de Black Panther, en la que muchos criticaron lo mal que se veían estos efectos especiales. Pero pues este era Marvel Prime, básicamente se podían salir con lo que quisieran. Luego llegó una horrible tendencia dentro de esta era de CGI que fue probablemente de las más odiadas por parte de los fans de Marvel, y esta fue la nanotecnología. Fue algo bastante cool cuando Iron Man se transformó utilizando nanotecnología en Infinity War, pero desde ahí empezaron a abusar de ella. La empezamos a ver en cada uno de los trajes de Marvel y esto se volvió una moda cansada. Lo malo es que los trajes nanotech no tienen textura ni peso real, parecen flotantes o que simplemente están pegados al cuerpo. O sea, ¿de verdad era necesario nanotecnología en Thor? ¿En su casco? Bueno, esto era más como magia, pero aún así, denle un casco real. Todo esto perdía esta sensación de realismo que nos dejaban trajes como los de Iron Man 1. En general, todo esto se sentía muy falso y sin alma, lo que provocó una gran caída en el avance que ya se había hecho con los trajes de superhéroes. Y ahora, por fin, cuando todo parecía perdido, parece que Marvel y DC se dieron cuenta de que necesitaban un cambio. Porque ahora estamos entrando en una de la que puede ser la mejor época para los trajes de superhéroes en el cine.
la época en la que los estudios hacen películas de superhéroes que están orgullosas de ser películas de superhéroes. El ejemplo más obvio de esta nueva época es Deadpool y Wolverine. Deadpool y Wolverine fue una película que emocionó bastante a los fans porque después de años, literalmente años, pudimos ver a Hugh Jackman como Wolverine en su traje clásico amarillo de los cómics y la verdad es que se veía genial. Por lo que esto trajo una nueva cara para los superhéroes que demostraba que sí podían lucir bien diseños de cómics en las películas. Y este cambio fue probablemente lo que motivó a Marvel y a DC a tener trajes más apegados a los cómics. Un claro ejemplo es Superman y los Cuatro Fantásticos, que está a nada de salir. El nuevo Superman de James Gunn trajo de vuelta los colores y la esperanza que tanto se busca en Superman. Le trajo de vuelta estos colores vívidos al traje, incluyó calzoncillos por fuera y nos dio un Superman lleno de vida y de esperanza. Los Cuatro Fantásticos, por el otro lado, también trajo diseños únicos. Los trajes de los nuevos Cuatro Fantásticos están inspirados en las primeras versiones de estos superhéroes en los cómics y aparte están siguiendo el tema de cuando fueron creados en todo el contexto de la carrera espacial. Estos trajes son coloridos, tienen una paleta de colores retrofuturistas y son bastante apegados a los cómics. Y lo mejor, ambos trajes son completamente prácticos. Claro, hay toques de CGI y efectos especiales, pero lo suficiente. Los estudios finalmente se dieron cuenta que el público actual quiere ver trajes clásicos, quiere ver trajes reales, trajes de los superhéroes con los que crecieron y no trajes que representen esta sensación de vergüenza de ser una película de superhéroes. Así que a lo largo de los años los trajes de superhéroes en el cine no solo han cambiado por cuestión de estilo o tecnología, sino que han cambiado porque cada uno representaba una época distinta del género. Desde los disfraces baratos que teníamos en los 50 hasta los trajes súper realistas de los 2000 o los saturados de CGI, cada etapa de esos trajes nos cuenta una historia sobre el mundo de superhéroes en ese momento. Y aunque todo esto se fue perdiendo durante distintas épocas, por primera vez hoy estamos viendo algo diferente. Estamos entrando a esta era donde ya los estudios ya no se avergüenzan de ser películas de superhéroes. Por lo que esta evolución de los trajes de superhéroes refleja cómo ha cambiado la forma en la que los vemos a lo largo de todos estos años. Y por fin los estamos viendo, por fin estamos viendo superhéroes. Yo soy Pascal, gracias por ver este video hasta el final, nos vemos, suscríbete y nos vemos en el siguiente.